Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Quiero compartir con ustedes un testimonio de lo que Dios hizo esta noche en mi vida. Hace 2 semanas atrás, mi salud se vio fuertemente afectada por la presión arterial. Se me subía exagerado la presión y es algo que no podía controlar. Mi cuerpo se desvanecía. Sudaba helado, vomitando y con gran dolor de cabeza, y me tomaba el medicamento, pero el medicamento ya no me hacía efecto. Y a través de que no me hacía efecto, porque se me subía todos los días, algo que no podía explicar, fui al médico y el médico me dijo que raro, me dice que se le está subiendo la presión. Si meses atrás usted vino, me dice, y estaba bien de la presión. Entonces me dice, lo raro es que el medicamento que se le da es fuerte, no le está haciendo efecto. No, le digo, no me está haciendo efecto y me preocupa, le digo yo. Entonces, porque hasta me estaba dando así como taquicardia en el pecho y preocupada porque no se podía controlar mi presión. Y a raíz de mi presión vino otra enfermedad, que era un gran dolor de estómago que me estaba dando. El dolor de estómago venía con gran diarrea, venía con dolor abdominal, venía con fiebre, venía con dolor en el cuerpo. Todo se me había revuelto y yo no me explicaba qué estaba pasando. Fuertes dolores abdominales que no podía soportar, y yo le dije a mi hijo que me llevara a emergencia al médico, y pues me trataron y me mandaron a hacer exámenes, y los exámenes salían normales, me decía el doctor, normales. Me dice, qué raro que a usted le está dando fiebre. Si usted me dice que le está dando diarrea, pues en sus heces no sale diarrea. Y yo hacía diarrea. Me dice, no, sale así para que usted tenga fiebre. O sea, ellos no se podían explicar por qué yo tenía esos síntomas. O sea, que ellos pensaban que yo le estaba mintiendo, porque los resultados decían otra cosa. Y o sea, que salían como sanos mis exámenes, pero mi cuerpo decía otra cosa. Yo le decía, doctor, mire la fiebre, yo tengo frío, me duele demasiado el estómago y eso. Y pues solo me dieron calmantes nada más, pero eso no pudieron, no, me despacharon, no pudieron controlarme. Volví de nuevo donde el médico y le dije, miren, no, mi dolor estomacal y mi presión no se controla. Me dice, no podemos darle medicamento porque sus exámenes están bien. Cuando me dicen así, inmediatamente el Señor como que trae a mi mente lo espiritual, trae a mi mente muchas cosas que estaban entronadas en mí. Yo, hablando con el Señor, le dije, Señor, perdóname, porque tal vez yo le he dado lugar al enemigo muchas cosas, porque esto es espiritual. Y venía a mi mente la falta de perdón, venía a mi mente el enojo, venía a mi mente la soledad, el resentimiento, muchas cosas que estaban entronadas en mí, porque a través de mi boca declaraba muchas cosas. El espíritu de luto, tantas cosas que le había dado lugar al enemigo que se entronara en mí por mi pasado, porque yo sufrí mucho y tal vez eso no quería soltarlo. No quería soltar esa falta de perdón de tanto daño que me habían hecho. No quería perdonar. Yo tal vez decía, perdóname, Señor, y perdono a las personas, pero era de la boca para afuera, no del corazón. Y siempre que yo hablaba con el Señor, le decía como que había un redarguir en eso en mí. Yo decía, ayúdame, Señor, a perdonar de corazón. Ayúdame a tomar control de mi carácter, porque mi carácter había brotado, como que yo estaba peleando con mis fuerzas.
y no dejaba que el Señor peleara por mí. Y muchas cosas habían brotado en mí. Y siempre el Señor traía eso. Y a través de las prédicas que el Señor le daba a la profeta Jenny, el Señor hablaba de mucho de la falta de perdón. Y hablaba de la falta de perdón de muchas cosas que a veces le damos lugar al enemigo. Y yo solo decía, Señor, perdóname, ayúdame a perdonar. Perdonaba, pero volví otra vez el ataque, otra vez. Volví a eso, a entronarse en mí, como que quería ser libre, pero no podía ser libre. Porque ya se había entronado, se había arraigado en mí todo eso. Y eso era lo que estaba brotando, que surgieran estas enfermedades en mí. Eso estaba surgiendo porque no había una liberación en mí. Y claro, el enemigo agarró ventaja en mi familia, agarró ventaja en mi casa. ¿Y por qué? Porque estaba esa falta de perdón en mí. Y a través de la falta de perdón vienen muchas cosas. Nos atamos y se mueven muchas cosas en nuestros hogares. Y yo le decía al Señor, ayúdame, Padre, a perdonar de corazón. Ayúdame, pero era una lucha interna en mí. Ayúdame a perdonar. Y yo le mandé un mensaje a la profeta Jenny y le dije, mire mi salud. Y pues me dijo, pues vamos a orar. Y yo diciendo al Señor que me ayudara, que hablara a través de ella. Y pues el Señor así lo hizo. El Señor la usa grandemente a ella. Ella oró por mí. El Señor ministró todo eso que el Señor ya había exhortado y que el Señor ha estado hablando a través de las prédicas. Pero a veces hacemos caso omiso a esas exhortaciones y decimos, sí, Señor, perdónanos. Pero no hay un perdón de corazón. Y el Señor iba hablando. Y había un redarguir en mí, pero estaba tan arraigado eso que no podía soltar todo eso. Y el Señor esta noche me sanó, el Señor me liberó para la honra y la gloria del Señor. Cuando la profeta Jenny estaba orando por mí, yo sentía que mi estómago se movía, como la forma cuando hay un bebé adentro. Sentí que mi estómago se me movía. Cuando yo seguía orando, yo sentía ese mover en mi estómago. Sentía eso y el Señor ya estaba haciendo la obra en mí, ya estaba sacando esa liberación, ya estaba. Y yo le decía, Señor, gracias. Empecé, Señor, a liberar, empecé a vomitar, a sacar todo aquello y a pedirle perdón al Señor, que se llevara todo ese resentimiento, toda esa soledad, todo ese luto, todo ese espíritu de muerte que andaba rondándome porque era espiritual lo que estaba pasando en mi vida. ¿Por qué? Por haberle dado lugar al enemigo a través de la falta de perdón, porque no quería soltar eso. Y a través de esa falta de perdón se movían muchas cosas en mi vida. O sea que hasta en mi casa el enemigo estaba haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque estaba atada yo. Estaba atada. Entonces el enemigo me tenía atada en mi cuarto, en mi casa, aún en mi familia. Y yo le doy gracias al Señor, la honra y la gloria al Señor, porque el Señor se llevó todo eso. Se llevó todo lo que estaba afectando mi vida, se llevó todo lo que estaba afectando mi casa. El Señor es más que bueno, que aún siendo imperfectos y que le fallamos, Él siempre se mantiene fiel. Él siempre está ahí. Que a veces no hacemos caso a las exhortaciones. ¿Cómo no amar a Dios? Él siempre está ahí, Él es todo. Él es todo para nosotros, sin Él nosotros no somos nada. A veces decimos que estamos bien, pero solo el Señor escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Agradezco también al Señor por la profeta Jenny Calix, porque la usa grandemente.
Gracias, profeta Jenny, porque siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Que Dios la bendiga, igual a su familia. Espero que este testimonio haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para sus vidas. Todo es para la honra y la gloria del Señor. Amén.